Bueno, vamos a, a proseguir con esto de reglas de derivación. Vamos a poner la regla de derivación 4 que creo que necesitan saber para el curso. Por ejemplo, si yo tengo una función f de t que sea igual a la variable t elevado a un número n, que en general n puede ser cualquier número, pertenece a los reales. La pregunta que queremos saber es, por ejemplo, cuál es la derivada de f con respecto al tiempo en este caso. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada? De simplemente poner la variable y elevarlo a un exponente. Y vamos a utilizar la definición que hemos visto en los videos anteriores de cómo se calcula la derivada por medio de un límite. Habíamos visto, por ejemplo, que como yo sé que la derivada de una función con respecto al tiempo, esto lo habíamos puesto como el límite cuando delta t tiende a 0 de f evaluado en t más delta t menos f evaluado en t dividido entre el intervalo de tiempo delta de t. Listo. ¿Sí? Y para que se den una idea de qué cosa van a hacer en el curso de cálculo diferencial, vamos a, por ejemplo, a suponer, suponiendo que, por ejemplo, vamos a poner n igual a 2. ¿Sí? O sea, quiero calcular cuánto valdría la derivada de esa función, que ahora voy a poner n igual a 2, por ejemplo, que sea de t al cuadrado con respecto al tiempo. Eso obviamente lo vamos a poner como el límite cuando delta t tiende a 0 de la función f de t es t al cuadrado. Vamos a ponerlo acá. F de t vamos a suponer que es igual a t al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué tengo que poner aquí? Tengo que evaluar esa función evaluada no en tiempo t, sino en t más delta t. Entonces eso vendría a ser t más delta t al cuadrado menos la función esta de acá, f de t evaluada en t, obviamente es t cuadrado, sobre delta de t. Y vamos a seguir por acá, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de este de t al cuadrado con respecto al tiempo vendría a ser el límite cuando delta t tiende a 0. Y vamos a hacer un poquito de álgebra. Vamos a desarrollar este t más delta t al cuadrado. Vendría a ser t cuadrado más 2 veces t por delta t más delta t al cuadrado. Esto es t más delta t al cuadrado menos t al cuadrado, todo dividido entre delta t. Y esto podemos ver que es el límite cuando delta t tiende a 0. Y lo que voy a hacer es dividir este delta t, me quedaría este t cuadrado con este t cuadrado, esto se me simplifica, no me queda el t al cuadrado, entonces es obvio que esto me va a quedar 2t delta t entre delta t, me quedaría 2 veces t, ¿sí? Porque se me va el delta t, y acá me quedaría más delta t cuadrado entre delta t, me quedaría delta de t. Y para evaluar el límite cuando delta t tiende a 0, básicamente lo que hacemos es decir que esto valga 0, y por lo tanto esto es lo que me ha quedado. Cuando delta t tiende a 0 o cuando vale 0, simplemente es 2t. Entonces, ¿qué hemos hallado aquí? Que la derivada, por ejemplo, de t al cuadrado con respecto al tiempo es igual a 2t. ¿Sí? Y eso es la manera de demostrar que, por ejemplo, la derivada de t cuadrado es de 2t. Y uno podría poner t a la n, acá poner un binomio de Newton y expandir. Pero la regla al final que quiero que tengan como receta
¿sí? Esto lo van a hacer mejor en el curso de cálculo diferencial. Simplemente es decir, voy a generalizar ahora cuando tengo t a la n. Por ejemplo, si f de t es igual a t a la n, entonces la derivada de f con respecto al tiempo vendría a ser la derivada de la variable evaluada a cierto número con respecto al tiempo. Lo único que vamos a decir que si uno hace esto de acá de límite y calcula estas cosas, va a quedarle simplemente n por t a la n menos 1. ¿Sí? Y por ejemplo, si vemos en el ejemplo anterior, ¿cuánto valía n en el ejemplo anterior? N valía 2. Y si valía 2, o sea, acá tenía t cuadrado, pero ese 2 que estaba como exponente baja a multiplicar. Si acá había 2, queda, o sea, tenía t cuadrado, esta era la función. Si el exponente era 2, este de acá baja a multiplicar y el exponente de t se reduce en 1. Por ejemplo, si acá era cuadrado, el 2 pasa a multiplicar y acá como tenía el exponente al cuadrado menos 1, me quedaría simplemente t a la 1, que eso no se pone. O sea, esta regla de aquí, aplicada para n igual a 2, me queda 2t. Pero en general se puede demostrar que, por ejemplo, la derivada de una variable elevada a cierto número n, el resultado es simplemente el exponente lo paso a multiplicar y el exponente y la variable t queda con su exponente reducido en 1. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a seguir con estas reglas de derivación. Y, por ejemplo, ya vimos que si yo tenía, perdón, la derivada de la suma de dos funciones, esa derivada era la suma de las derivadas de cada función. Y vamos a poner el caso, por ejemplo, que tengo una función f de t, tengo otra función g de t y construyo una función h de t que simplemente sea el producto de f de t por g de t. ¿Sí? Y, y yo he encontrado una manera de poder de alguna dar a qué cosa resulta derivar esta función h, que es el producto de dos funciones, que es lo que voy a poner ahorita. Simplemente sabiendo la interpretación de qué cosa es la derivada con respecto al tiempo y con eso simplemente también se puede buscar un ejemplo para demostrar, por ejemplo, que la derivada de h con respecto al tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo de quien h es simplemente la función f por g. Ojo, acá debería poner f de t, g de t, me estoy ahorrando la notación, se entiende que este f y este g son funciones que dependen del tiempo, para no ocupar mucho espacio. Esto va a ser así. Si yo tengo la derivada de un producto de funciones que dependen del tiempo, lo que tengo que poner es, pongo primero f, pongo la función f y lo multiplico por la derivada de g con respecto al tiempo y después le sumo eh, la derivada de f con respecto al tiempo multiplicada por la función g. Entonces uno dice que para acordarse cómo es esta receta que les estoy dando, no estoy demostrando nada. Si hiciera la demostración que hice con un ejemplo, que era básicamente calcular la derivada de un área donde la base y la altura de un rectángulo dependían del tiempo y uno puede demostrar que queda esto acá. No, no lo voy a hacer el video, ¿por qué? Porque demora mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, esto de acá, uno para recordarse
esta fórmula de aquí de cómo se deriva un producto de funciones, uno dice que la derivada de un producto de funciones es la derivada, es multiplicar la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función. Es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Sí? Esto se puede demostrar también con la definición de límites que hemos hecho anteriormente, y esto de nuevo lo van a ver más claro en el curso de cálculo diferencial. Esto de aquí lo estoy poniendo como receta, ¿ya? Que tienen que memorizar. Y yo creo que ya con estas reglas de derivación que hemos visto hasta ahorita, voy a hacer un ejemplo, ya, para tratar de utilizar por lo menos hasta aquí todas las reglas de derivación que hemos dado en estos videos de derivadas. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner f de t, cualquier cosa, vamos a poner que sea 4t al cubo más 2t menos 1, por ejemplo. Supónganse que tienen esa función que está ahí. Y vamos a tratar de utilizar todas las reglas que hemos visto hasta ahora. Lo que quiero calcular es cuánto vale la derivada de esa función f que he puesto ahí con respecto al tiempo. Y a esto se van a ir acostumbrando poco a poco. Pero la cosa es, acá, si ustedes se dan cuenta, tengo 1, 2, 3 funciones. Una función la podríamos llamar 4t cubo, la otra función 2t y la otra función constante menos 1. Entonces, cuando tenía una suma de funciones, lo que hacía es poner la derivada de cada una de las funciones. Eso es lo que voy a poner ahorita. Si tengo esta derivada de esta función f de t, que es la suma de 3 funciones, lo podría poner así. Vendría a ser la derivada con respecto al tiempo de 4t al cubo más la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De 2t más la derivada con respecto al tiempo de menos 1, por ejemplo. Cuando tengo la suma de funciones, la derivada de eso de ahí es la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Y rápidamente, para no perder mucho tiempo, cuando yo tenía una constante, también hallamos que la derivada de esa constante valía 0. ¿Sí? También vimos que se tiene una constante por una función, por ejemplo la función t cubo. Habíamos dicho que esta constante puede salir de la derivada. Se decía que salía de la derivada y me quedaba la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De t al cubo, ¿sí? Esta constante sale, más 2 veces la derivada de la función t con respecto al tiempo, y acá esta derivada vale 0. Si prosigo con esto de aquí, ahora, habíamos visto ahorita nada más que si yo tenía un t elevado a cierta potencia, esa potencia sale a multiplicar y lo que queda aquí, ese exponente se reduce en 1. Entonces acá me quedaría 4. Esta derivada de aquí vendría a ser, ¿cuánto? 3. El exponente baja a multiplicar y me quedaría el exponente reducido en 1, que me quedaría t al cuadrado. Y después me quedaría más, por ejemplo, 2 veces. Si acá tengo t, esto está elevado a la 1, el 1 pasa a multiplicar, o sea me quedaría 2. Acá me quedaría, el 1 pasa a multiplicar y t, el exponente que era 1, si le pongo menos 1, me quedaría t a la 0, que es igual a 1, entonces todo esto quedaría igual a 1, y esto quedaría 4 por 3, 12 t cuadrado más 2. Y esto de acá resulta ser la derivada de ¿quién? De esta función f de t. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otro ejemplo más, ¿ya?
para tratar de seguir. Voy a hacer más ejemplos de esto de acá después, pero ahorita, por ejemplo, como solo sabíamos derivar la variable t a cierto exponente, vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a decir, por ejemplo, si tengo la función f de t igual a 2t y g de t, por ejemplo, igual a t al cubo. ¿Sí? Este es un ejemplo medio tonto porque básicamente tendría que es 2t por t al cubo, me quedaría 2 por t a la cuarta, y 2 por t a la cuarta lo puedo derivar de frente, pero voy a tratar de verlo como si fuera producto de funciones. Por ejemplo, de nuevo, voy a aplicar esta regla de acá. A ver, primero, mejor. Si hago h que sea f por g, sería 2t por t al cubo, me quedaría 2 por t a la cuarta, y como yo ya estoy aprendiendo los videos, simplemente podría decir que la derivada de de h con respecto al tiempo vendría a ser la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De 2 por t a la cuarta, y este 2 ya sabemos que sale de la derivada, sería por 2, y la derivada de t a la cuarta, lo estoy haciendo cada vez más rápido, asumiendo que ustedes van a practicar. La derivada de t a la cuarta, el 4 sale a baja a multiplicar el exponente 4, pasa a multiplicar, y este 4 queda reducido en 1, te quedaría t al cubo, y básicamente esto quedaría 8 por t al cubo. ¿Sí? Entonces vamos a verlo, vamos a guardar la respuesta por aquí. Vamos a decir que la derivada de h con respecto al tiempo me salió igual a 8 por t al cubo. ¿Sí? Voy a hacer el mismo cálculo. Voy a hacer el mismo cálculo. Voy a hacer el mismo cálculo usando esta regla de aquí. Multiplicar el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Por ejemplo, voy a poner la derivada con respecto, que se supone que me tiene que salir el mismo resultado, que hemos calculado de una manera diferente. Por ejemplo, de f por g, ya sé que es multiplicar f por la derivada de g con respecto al tiempo, más es más derivada de f con respecto al tiempo por g. Y esto me quedaría, f vendría a ser multiplicar 2t por la derivada de g con respecto al tiempo. Voy a escribirlo así, con respecto al tiempo, puedo escribirlo todo para perder un poquito de tiempo, pero a veces cuando uno pierde un poquito de tiempo, va sentando mejor cosas en la cabeza. Me quedaría más. Ahora me quedaría derivada de f con respecto al tiempo, que era f, era 2t. Me quedaría la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De 2t. Estoy aquí en esta parte de aquí, por la función g, que vendría a ser t al cubo. Estoy asumiendo que tengo esta función, y estoy derivando un producto de funciones usando esta regla que está aquí. Y ahora, como ustedes ya se están volviendo expertos, acá me quedaría 2t. ¿Sí? ¿Cuánto valdría la derivada de t cubo? Sería 3. A ver, díganme, sería 3 por t, el exponente queda reducido en 1 al cuadrado. Y después me quedaría más. Me quedaría 2t. La derivada es, este 2 sale de la derivada, me quedaría la derivada de t, que es 1, entonces me quedaría más 2. Esto sería la derivada de 2t multiplicado por t al cubo, y acá me va a quedar 6 por t al cubo más 2 por t al cubo, que viene a ser igual a 8 por t al cubo, y esto viene a ser la misma respuesta que está aquí. ¿Sí? Creo que es bueno que vean que esta regla de aquí funciona.
Y obviamente si tengo simplemente potencias, las multiplico, puedo usar la forma de derivar como lo hice antes. Esto lo estoy haciendo para mostrar que esta definición funciona para calcular la derivada. ¿Y para qué va a ser útil, por ejemplo, esta regla de derivación? Dije, profesor, pero si lo puedo hacer de la otra manera, ¿por qué voy a usar esta? Supónganse que les doy, por ejemplo, que f, voy a borrar esto acá. Supónganse que le doy una función que sea, por ejemplo, f igual a t, y la función, vamos a poner, acá podemos escribir f de t igual a t, y g de t igual a, por ejemplo, coseno de 8t. ¿Sí? Ahí sí, sí, y si ahora construyo la función h, que vendría a ser el producto de f por g, que vendría a ser t por coseno de 8t, bueno, ya en el próximo video o más adelante vamos a ver cómo. Acá veo que hay una función t y una función coseno de 8t, entonces puedo aplicar esta regla de derivación para calcular cuánto vale la derivada de h. Y están viendo que vamos, por ejemplo, aquí necesitaría saber cuánto vale la derivada de coseno de 8t. A ver, unos ciertos comentarios. Yo estoy haciendo todo, voy a seguir avanzando un poco más en derivadas, ¿sí? Lo máximo que le vamos a poner en el curso es, qué sé yo, derivar un t a la n y usar estas reglitas que hemos visto anteriormente. Y voy a poner cómo se deriva el coseno y el seno, porque lo voy a hacer para deducir la teoría. ¿Lo vamos a evaluar? No creo, lo máximo es derivar un polinomio de t, ¿sí? Es lo máximo que vamos a derivar. Pero yo necesito, por ejemplo, saber cuánto vale la derivada de un coseno, de un seno, o hacer una derivada de una función compuesta para poder hacer la teoría. Ahí, en ese instante dirían, profesor, ¿qué cosa está haciendo? No entiendo nada, ¿sí? No entiendo nada, pero, ya ustedes van a entenderlo cuando, cuando estén más allá del parcial de curso de cálculo diferencial, ¿no? A partir de ahora lo que voy a hacer es derivada de una función compuesta y, y hacer algunos ejemplos más, darles la receta y ya está. Recordándoles que no vamos a evaluar hasta ese nivel. Lo máximo que vamos a evaluar supongo que será un polinomio, derivarlo como lo hemos hecho antes. Es más, de repente en este curso virtual hasta ni eso vamos a, ¿cómo se llama? A utilizar, pero lo que sí vamos a necesitar bien importante en la cabeza es que la derivada me indica una derivada con respecto al tiempo indica qué cosa, cuánto cambia esa función por unidad de tiempo, y la interpretación geométrica que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Bueno, hasta acá está la regla 5, creo que ya está lista y proseguimos con función compuesta.